Ya, vamos a empezar con los niveles de organización, que básicamente son como las categorías o los grados que se tienen para dividir los componentes del universo. Y van en orden jerárquico, como de lo más simple a lo más complejo. Entonces, en primer lugar tenemos el átomo, que vendría siendo la partícula más pequeña o la más básica dentro de un elemento. Y estas, como van a ver en química, están compuestas por las partículas subatómicas, que son los electrones, los protones y los neutrones. Y dependiendo de la cantidad de protones que tenga, vamos a admitir a Tamara, dependiendo de la cantidad de protones que tenga, va a poder identificarse dentro de la tabla periódica. Ejemplos de átomos pueden ser el carbono, pueden ser el hidrógeno, el oxígeno, dentro de muchos otros que pueden encontrar en la tabla periódica. Si nosotros asociamos muchos átomos, podemos formar moléculas, que también son bastante importantes dentro de las funciones de la célula y de los seres vivos. Y estas se pueden dividir en dos categorías, que son las orgánicas y las inorgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas que están compuestas principalmente de carbono y se encuentran en los seres vivos. Y las inorgánicas son aquellas que sí pueden tener carbono, pero no como componente principal. Ejemplos de moléculas orgánicas, los aminoácidos, que ustedes van a verlo con mayor profundidad cuando les toque la clase con Jorge. Y moléculas inorgánicas pueden ser las sales como el cloruro de sodio o el agua. Cuando nosotros juntamos moléculas con tal de hacer como una molécula más grande o una molécula más compleja, se forma la macromolécula. Y esta también tiene una función súper importante dentro de los seres vivos porque, por ejemplo, una macromolécula importante es el ADN, que es un ácido nucleico. También las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Esos son macromoléculas. El siguiente nivel de organización es la célula, que sí también podría decirse que está compuesto por varias macromoléculas, pero la definición como más común es la de que es la unidad básica, funcional y estructural de la vida, como por ejemplo una neurona, o una célula hepática, o una célula cardíaca. Cuando nosotros juntamos células que tienen como una morfología similar o una función similar, se forman los tejidos, como los tejidos de los músculos que están en el corazón, los tejidos que están en los órganos, como el intestino, por ejemplo. Todos esos son conjuntos de células que son muy parecidas. Los órganos son un conjunto de tejidos que tienen como una función muy parecida y todas esas funciones se integran, de manera que se pueda tener una función específica en ese órgano. Ejemplos, el corazón, la piel, el cerebro, etc. El sistema, que vendría siendo el nivel que sigue, es un conjunto de órganos. No son todos los órganos iguales, son distintos, pero tienen funciones similares y todos estos forman un mecanismo para tener una función específica, como ocurre, por ejemplo, en el sistema digestivo, que tenemos, no sé, la boca que cumple cierta función, tenemos el estómago que cumple otra función, el intestino también otra función, pero son funciones parecidas que en conjunto pueden formar una función específica que es digerir los alimentos. El nivel que sigue es el organismo, que sí puede ser formado por un conjunto de sistemas, pero yo creo que una definición mejor es que es el ser vivo o el individuo como tal. Eso es un organismo. Es un hombre, por ejemplo, es una abeja, como vemos acá, puede ser un oso, etc. Si nosotros tenemos un grupo de organismos o un grupo de individuos, se forma lo que es una población. Y estos individuos tienen que ser de la misma especie y tienen que estar compartiendo el espacio y tiempo. Como podemos ver acá, por ejemplo, en estas hormigas que se ven acá abajo, que es un grupo
de individuos que son de la misma especie, o sea, son todas hormigas, y se encuentran en un mismo espacio y tiempo, o sea, en el mismo lugar y al mismo tiempo, y eso les permite interactuar entre ellos. El siguiente nivel de organización es la especie. Muchas veces hay confusiones entre el orden de la especie y de la población, porque algunos creen que la especie puede ser como menos amplia, pero yo considero que es más amplia por la siguiente razón. La especie se define como un conjunto de poblaciones que pueden reproducirse entre sí y generar descendencia fértil. ¿Ya? ¿Cuál es el punto acá? Que la especie no necesariamente debe estar en el mismo espacio y tiempo. Para que me puedan entender bien la idea, imagínense esto. Supongamos que yo tengo acá un grupo de perros, que es una población de perros, ¿cierto? Porque son varios organismos de una misma especie que están en un mismo lugar y en un mismo tiempo interactuando. Y tenemos otra población de perros también, pero en China, por ejemplo. Las dos son poblaciones de la misma especie, pero no pueden formar una misma población porque no están interactuando entre ellos, no están en el mismo espacio. Por lo tanto, no se puede considerar solamente como una población, sino que es una especie más a modo general. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, las mulas, que son una cruza entre los caballos y los burros, no serían una especie. No, no son considerados una especie porque ellos no pueden dejar descendencia fértil. Entonces, solamente es una población cuando hay un grupo de mulas. No tengo muy claro cuál es la definición como de las mulas, pero no sé, sé que no son consideradas especies. Son un organismo, sí, pero no son considerados una especie porque son infértiles. Ya, gracias. ¿Se entendió bien lo de la definición de especie? Como la diferencia que hay con la población y por qué vendría siendo más amplia. No lo puedo explicar de nuevo, por favor. Ya, mira. Una población vendría siendo como un grupo más específico porque se encuentran en un mismo lugar y en el mismo tiempo. Como por ejemplo, no sé, tenemos acá las hormiguitas que salen en el PowerPoint, no sé si las ven porque son muy chiquititas. Eh, Son un grupo de organismos que son de la misma especie, son todas hormigas. Ellas pueden interactuar entre sí. ¿Por qué? Porque se encuentran en un mismo lugar y al mismo tiempo. Esa es la importancia, que se pueden interactuar entre ellas porque comparten espacio y tiempo. Pero la especie no es necesario eso, porque yo puedo tener un perrito, o sea, un grupo de perritos ahora que interactúan entre ellos, pero yo hace, no sé, 5 años atrás tuve otro grupo de perritos, pero todos se murieron, entonces no pueden interactuar con mi grupo de perritos ahora. Por eso no pueden formar una sola población, pero aún así son de la misma especie. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ya que bueno. El siguiente nivel de organización es la comunidad. La comunidad sí se podría definir como un conjunto de especies, pero una mejor definición vendría siendo que son los componentes bióticos o los seres vivos de un ecosistema. Por ejemplo, el ecosistema marino. En el mar podemos encontrar peces, algas, esponjas, etcétera, y todas esas poblaciones, todas esas especies interactúan entre sí. ¿Sí? Esa es una comunidad. Por otro lado, tenemos el ecosistema, que no es necesariamente un conjunto de comunidades, es más bien la interacción entre los seres vivos y los seres inertes o los componentes bióticos y abióticos. Tomando el mismo ejemplo de antes del ecosistema marino, los componentes bióticos serían, como dije antes, los peces, las algas, las medusas, y los componentes abióticos serían el mar, la arena, las piedras que puedan encontrar ahí, todo lo que no es vivo. Y todo eso aún así interactúa. Eso es un ecosistema. Y por último tenemos la biosfera, que vendría siendo la parte del planeta Tierra en donde hay vida. Es eso básicamente. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Parece que no.
Que ya alguien encendió el micrófono. Ya, vamos a seguir. Si es que quiere avanzar esto. Ahí sí. Ya, características propias de los seres vivos. Todas estas características que ustedes ven acá, estas 4, deben cumplirlas sí o sí los seres para que sean considerados vivos. O sea, si un ser no metaboliza, ya no es considerado un ser vivo. Tiene que cumplir sí o sí las 4. Entonces, un ser vivo tiene que metabolizar. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y biológicas que les permite realizar distintas actividades como por ejemplo crecer, reproducirse, generar ATP o energía, sintetizar moléculas como las proteínas. Todo eso, todas las funciones de un ser vivo son el metabolismo, todas esas reacciones. Y el metabolismo tiene 2 categorías, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un proceso en el cual se toman moléculas simples y se transforman en una molécula más compleja. O sea, como se toman las moléculas y se forma una macromolécula. Y este proceso requiere de energía. Un ejemplo de esto puede ser la síntesis de proteínas, en las que se toman los aminoácidos y con la ayuda de la energía pueden formar proteínas. El catabolismo, por otro lado, es el proceso inverso del anabolismo. En este se toma una molécula compleja, una molécula más grande, y se destruye o se desintegra para formar moléculas más simples, que es más o menos lo que pasa en la respiración celular, donde se toma la glucosa y se va a través de la glucólisis, se va desintegrando hasta formar el piruvato y seguir con el proceso para poder formar ATP. Entonces el catabolismo tiene como resultado energía. Y estos 2 procesos se complementan, porque la energía liberada en el catabolismo es utilizada en el anabolismo. ¿Se entendió? ¿Todo? Parece que sí. Otra característica que deben cumplir, a ver. Ya. Otra característica que deben cumplir es que se deben reproducir. Reproducirse prácticamente es crear un nuevo ser que sea igual o parecido al ser que lo originó, o los seres que lo originaron. Existen 2 tipos de reproducción. Está la reproducción asexual, en donde no se requieren gametos o células sexuales, y las células hijas provienen solamente de un progenitor, como ocurre por ejemplo en las bacterias con la fisión binaria, que después se las voy a explicar un poco mejor. Por otro lado tenemos la reproducción sexual, en donde sí es necesario tener 2 gametos o células sexuales. No necesariamente 2 progenitores, porque como en el caso de algunas flores, pueden tener ambos gametos en solamente un organismo. Así que no es muy importante que sean 2 progenitores, pero sí que sean 2 gametos. Un ejemplo de esto puede ser nosotros, los humanos, en la fecundación, que es una unión entre el gameto femenino, que es el ovocito, y el gameto masculino, que es el espermatozoide, para poder formar el cigoto. Otra característica de los seres vivos es la adaptación, que es básicamente los cambios que tienen los organismos para poder ajustarse al ambiente. Y esto es a largo plazo, no es de un minuto a otro y ese organismo se quedó así para siempre, no, así no funciona, sino que va pasando por generaciones. Ahí se van viendo los cambios. Se demora bastante en verse los resultados de la adaptación. Ejemplos de esto, los cactus, que a medida que iba pasando el tiempo, iban mejorando su reserva de agua para poder sobrevivir en ambientes como el desierto. La adaptación también se puede originar a partir de la selección natural, que es prácticamente que vive el más apto. Y eso se puede ver en esta imagen de acá abajo, donde vemos estos bichitos de color café y color verde, en donde se tiene, por ejemplo, una población de estos bichitos, de estos 2 colores, y
habitan en los árboles, acá en los troncos. Lo que pasa es que ellos tienen como depredador este pajarito. Llega al árbol y ve a unos verdes, pero no ve a los cafés porque se están camuflando. O si los ve, no los ve a todos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el depredador se va comiendo los verdes, puede que alguno café, pero no en gran cantidad. Y a medida que van pasando las generaciones, van a ir habiendo más cantidad de bichitos café y los de verde se van a ir extinguiendo, hasta que ya simplemente no van a existir. Y todas las generaciones que van a seguir van a ser de color café. De manera que la especie se adaptó al ambiente para poder sobrevivir y por ello el color verde ya murió para siempre. Por último tenemos la irritabilidad, que significa responder a estímulos. Muchas veces estas respuestas aparecen por encontrarse en situaciones de estrés, en peligro o la alteración de la homeostasis o bienestar. Como ocurre, por ejemplo, con los camaleones, que cambian de color cuando se encuentran en peligro, cuando hay un depredador, y cambian de color para poder camuflarse, así como algo parecido con lo que pasó con los bichitos de color café, de manera que el depredador no los vea y se puedan salvar. Hubo otro ejemplo, otro ejemplo que es cuando los calamares expulsan tinta, y esto lo hacen cuando llega el depredador. Ellos la expulsan de manera que puedan bloquear la visión del depredador y ellos puedan escapar. Todo esto es irritabilidad. Responder a los estímulos, responder al peligro. ¿Hay alguna duda? No. Bien. Ya, ahora vamos a pasar a la clasificación de los seres vivos. Y como pueden ver acá, tal vez no es igual a como se los enseñaron en el colegio. Esto es más bien una clasificación actual, que se divide en 3 dominios: en arquea, en bacteria y en eucaria. Las arqueas son unos organismos que tienen como característica principal que son extremófilos, lo que quiere decir que viven en condiciones extremas, como por ejemplo temperaturas muy altas o muy bajas, el pH muy ácido, la presión muy alta, entre otras cosas. También su membrana está compuesta por hidrocarburos. No tienen que saber mucho más que eso, porque no creo que les salga a la PSU algo tan complicado. Y dentro de las bacterias tenemos que ellos tienen una pared celular de peptidoglicano. Esa es la diferencia de las arqueas, por ejemplo. Como ejemplo tenemos las cianobacterias, que son unas bacterias muy importantes porque son los únicos organismos, además de las plantas, que pueden producir fotosíntesis, porque tienen en su interior el pigmento clorofila, para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado tenemos el dominio eucaria, como lo pueden conocer ustedes, eucariontes, que después les voy a hablar un poco más sobre, que después les voy a hablar un poco más sobre eso, sobre sus características exclusivas de ellos, pero por el momento les puedo decir que se dividen en estos 4 reinos, que es el protista, el plantae, el animalia y el fungi. Como les dije, estos son las clasificaciones actuales, tal vez no lo conocen así. Por ejemplo, el reino plantae es lo mismo que el reino vegetal, y el reino animalia es lo mismo que el animal. ¿Sí? Y ahora les voy a aclarar esto. ¿Sí? ¿El fungi qué? El fungi sigue siendo fungi, siempre se llama así, y esos son los hongos. ¿Sí? Sí, ahora les voy a explicar eso. Justo venía esa parte del monero. Ya. Ustedes deben conocer los dominios procariontes y eucariontes, ¿cierto? Y dentro de los procariontes se encuentra el reino moner. Así lo conocían ustedes, yo creo que así se lo enseñaron en el colegio.
Como les dije, esta clasificación es más actual y como se lo enseñaron a ustedes, como procariontes y eucariontes, está más bien obsoleto. Así que por eso les enseñé de las dos formas. En el fondo, los procariontes están compuestos por el dominio bacteria y el dominio arquea. Solo que después de un tiempo se dieron cuenta de que había diferencias entre los dos y por eso los separaron. Ya, pero aún así son bastante parecidos. ¿Cuáles son los aspectos comunes que tienen ellos dos? Ambos son microscópicos. No se pueden ver a simple vista, se necesita un microscopio para poder verlos. Ninguno de los dos tiene núcleo. Tienen su ADN disperso en el citosol, que vendría siendo como una solución coloidal que tienen dentro de la célula. Y además tienen un ADN circular un poco más pequeño que se llama plásmido. Y eso en muchos casos les puede ayudar a la resistencia de los antibióticos. También son todos seres unicelulares, o sea que el ser en sí mismo está compuesto por solamente una célula. Y ambos se reproducen asexualmente, generalmente por fisión binaria. Y esto es prácticamente que tienen una célula en donde se replica el ADN y luego hay una invaginación de la membrana y de la pared celular, en el caso de las bacterias, por ejemplo, hasta que se dividen en dos células. Esa es la fisión binaria. Y en algunos casos se divide por gemación, que es que aparece una protuberancia en una célula y después de un tiempo esta protuberancia se separa formando una nueva célula aparte de la que le dio origen. ¿Ya? ¿Se entendió como la relación que hay entre los dos dominios, arquea, bacteria y los procariontes? ¿O hay alguna duda? Parece que no. Ya. El otro dominio que mencioné antes es el eucaria, o como pueden conocer ustedes, eucariontes. ¿Ya? A modo general, ellos se caracterizan por tener núcleo, en donde se encuentra el material genético, por tener una división celular basada en la mitosis y en la meiosis. Mitosis en el caso de las células, somáticas, y meiosis en el caso de las células sexuales. Y esto se diferencia de las bacterias, por ejemplo, que se dividen por fisión binaria. Y por último, que los eucaria presentan organelos membranosos, que son estructuras que tienen funciones muy importantes para que la célula pueda vivir, que están rodeadas por una membrana. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna duda? No. Y ahora voy a pasar a los reinos del dominio eucaria. Son 4: protista, plantae, animalia y fungi. Y vamos a empezar con el protista. El protista es un reino que está compuesto por organismos que no tienen prácticamente nada en común. ¿Por qué? Porque son como los organismos que sobran, porque no pudieron entrar dentro de ninguna de las otras 3 clasificaciones. O sea, podían ser muy parecidas a una planta, pero hubo un punto en el que no cumplían como con una característica y no podían entrar en esa clasificación. Así que se iban a los protistas. Y así con muchos otros organismos. Por eso, el reino protista es diverso. Mayoritariamente son unicelulares, pero como les dije, no hay nada absoluto porque son al final como los organismos que sobran. Así que pueden haber pluricelulares como unicelulares, pero mayoritariamente son unicelulares. Y en general prefieren ambientes acuáticos o húmedos. Ejemplos de protista: las algas o los musgos, que muchas veces pueden ser confundidos con el reino plantae, porque son bastante parecidos, pero no pueden entrar dentro de esa categoría porque no necesariamente son autótrofos o porque no presentan estructuras como el xilema o el floema. Los tardígrados. Los tardígrados son del reino animal. ¿Sí? Dentro de ese reino están los lindos ositos de agua.
Oh. Ya, vamos a seguir con el reino Plantae, como lo pueden conocer ustedes, el reino vegetal, que pueden haber organismos unicelulares como pluricelulares, se pueden reproducir sexual o asexualmente, pero su característica principal es que tienen cloroplastos, ningún otro organismo de otro reino los tiene, y es acá donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Son autótrofos, lo que quiere decir que producen sus propios nutrientes a partir de la materia inorgánica, y tienen pared celular de celulosa. Ese es el componente principal de su pared celular. Ahora, si bien tienen cloroplastos y son autótrofos, no son los únicos organismos que producen fotosíntesis. Como dije anteriormente, hay otros organismos que también llevan a cabo este proceso. ¿Alguno se acuerda cuáles? A ver. Las cianobacterias. Exacto, las cianobacterias, si bien llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis, no tienen cloroplastos. Hacen fotosíntesis porque tienen la clorofila, que es el pigmento que está dentro de los cloroplastos, ¿sí? Que no se vayan a confundir con eso. El siguiente reino es el Animalia, o también, como lo pueden conocer, animal. Todos los seres que están dentro de este grupo son pluricelulares. Incluso el tardígrado, que aunque sea muy chiquitito, igual son pluricelulares. Se pueden reproducir sexualmente como asexualmente, pero en su mayoría lo hacen sexualmente. Son heterótrofos todos, lo que quiere decir que no pueden producir sus propios nutrientes y tienen que conseguirlos comiéndose otros seres vivos para poder conseguir la materia orgánica. Y la mayoría presenta sistema nervioso. No todos, como por ejemplo la esponja no tiene, pero la mayoría sí, así que sienten dolor. Y por último tenemos el reino fungi, que son los hongos, ese es el reino fungi, y ellos pueden ser uni como pluricelulares, hay de los dos tipos. Son heterótrofos, tampoco pueden producir sus propios nutrientes, y tienen una pared celular hecha de quitina, que no sé si ustedes saben, pero la quitina también está presente en el exoesqueleto de algunos crustáceos o insectos, que es prácticamente esa parte durita que tienen en la parte de afuera los cangrejos, por ejemplo. Ese es el exoesqueleto, que está hecho de quitina. La mayoría de los hongos son descomponedores, lo cual es muy importante en la cadena trófica, ya que ellos descomponen la materia orgánica de los animales muertos, por ejemplo, al igual que las bacterias. Y también tiene relaciones simbióticas o simbiosis, lo que quiere decir que se relacionan con otros seres vivos, como por ejemplo las plantas, las algas o las cianobacterias. Un ejemplo de esto es cuando los hongos se relacionan con las algas o las cianobacterias para formar un líquen. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte, algún comentario? ¿Todo bien parece? ¿Están seguros que no tienen ninguna pregunta? Es que fuimos bastante rápido, la verdad es que ya no hay más. Profe, en la célula, o sea, eucarionte, habían características generales: el núcleo, división celular y organelos membranosos. ¿Qué era eso? Los organelos membranosos, los organelos membranosos son prácticamente unas estructuras subcelulares que tienen las células, que, como para que lo entiendas un poco mejor, es análogo a los órganos en un organismo, por ejemplo. De esa misma forma funcionan. Y estos organelos permiten que la célula se pueda mantener viva, porque esto permite el metabolismo, por ejemplo, en las mitocondrias con la respiración celular, permite la entrada y la salida de moléculas, etc. Organelos membranosos, ¿por qué? Porque están cubiertos de una membrana.
Eso. Y en el caso de las células procariontes, como la conocen ustedes, o en los dominios arquea y bacteria, eso no ocurre, no existen los organelos membranosos. En el caso de las bacterias, pueden encontrar ribosomas, pero no organelos como la mitocondria, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Yo, ¿Sí? cuando estaba hablando de los dominios de la arquea, dijo su membrana está compuesta por qué estaba Hidrocarburos. compuesta? Ah, ya, gracias. Y eso es una diferencia igual porque en el caso de las bacterias y de las eucarias, están compuestas por fosfolípidos, ¿cierto? Entonces, en el caso de las arqueas, en vez de haber lípidos, hay hidrocarburos. Entonces, esa es como una diferencia importante. ¿Algo más? ¿Algún Profe, comentario? ¿Sí? yo no entendí muy bien la simbiosis. La simbiosis. Ya, la simbiosis es como una relación así como mutualista. No sé si sabes lo que es el mutualismo. Sí, más o menos, como que uno cooperaba al otro, pero como sin perjudicarlo. Claro. En el caso de las relaciones simbióticas de los fungi con las plantas, las algas o las cianobacterias, lo que ocurre ahí es que ya se relacionan y esto trae beneficios para el hongo como para la planta. Para los dos es bueno que se relacionen, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, los hongos con las algas o con las cianobacterias, pueden formar un líquen. No sé si los conocen. Eso no los conozco. Ya, a ver, vamos a buscar una imagen. Busquemos la imagen de un líquen. A ver. ¿Los ven? Esos son los líquenes, que pueden ser una mezcla entre los hongos y las algas, o los hongos y las cianobacterias. ¿Lo ven, cierto? Que no... Sí, sí se Sí, ve. sí, Ah, se ya, ve. bacán. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, es que yo nunca he podido entender muy bien la reproducción asexual. Ya. Mira, uno generalmente piensa en reproducción sexual, por ejemplo, en, no sé, apareamiento, o en que se necesitan dos progenitores, ¿ya? Y eso no es necesario en el caso de la sexual. En la asexual, sí o sí, se tiene un progenitor, solo uno. Y no requiere de gametos, o sea, no necesita un ovocito y un espermatozoide. Solamente se necesita la célula, nada más que eso. Y esa célula, que generalmente se reproduce por fisión binaria, en el caso de las bacterias, lo que hace es dividirse a sí misma, así como la mitosis. Se replica el ADN, el material genético que tiene adentro. Después ocurre una invaginación, que es como que se va metiendo hacia adentro la membrana y la pared celular en el caso de las bacterias, hasta que se divide y se forman dos células. Esa es la reproducción asexual. Como que en el fondo es que no se necesitan gametos y se produce a partir solamente de un progenitor. Nada más que eso. ¿Quedó claro? Gracias. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Yo quería dar un comentario, Sí, que está muy lindo tu power. Eso, gracias. Muchas gracias. de nada. Ya, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a la otra parte de la clase, que va a ser un juego. No sé si saben lo que es Kahoot. ¿Alguno lo conoce? Sí. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es, métanse a la página de Kahoot, busquen en Google Kahoot y aprieten el primer link. Yo les voy a compartir ahora la pantalla con el código que tienen que ingresar.
y vamos a jugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí intentando compartir pantalla. Aquí. Ya. ¿Ven la página Kahoot, cierto? De mi pantalla. No. ¿No? No. No se ve. Se ve el PowerPoint. ¿Ahí sí? Sí. Ya, bueno. Maravilloso. Vayan metiéndose a la página de Kahoot por mientras. Y cuando entren, meten este código. Yo no puedo usar Kahoot. Oh, no. Pucha. Bueno, pero igual ve esta pantalla, pues, para que vayas viendo las preguntas y, bueno, no puedes responderlas directamente, pero para que igual las respondas en tu mente. Malditas clases online. Dios. Vamos a esperar un poquito más a ver si falta alguien. ¿Falta alguien para que me diga si es que tengo que esperarlo? Parece que no. Sale la pantalla en verde. Ya, entonces vamos a empezar. Tienen que responder lo más rápido posible. ¿Cuál es la pregunta? ¿Profe? A ver. Ya, la mayoría acertó. Alguien puso tejido Profe, ¿cuál era la organismo. pregunta? Ya, no confundir órgano con organismo. Sí, parece, se parecen mucho las palabras, pero organismo, acuérdense que es como el ser vivo como tal, así como perro, humano, gato, etcétera. Y el órgano es, por ejemplo, el corazón, que es como el conjunto de los tejidos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Si a mí no me salía en la pantalla. Sale Sale al arriba principio. la que Sale está No, compartiendo a mí pantalla. no me Yo, sale. yo tampoco la vi. Tampoco alcancé a ¿En responder. serio? Yo tampoco respondí. Que está Ya, miren. compartiendo pantalla, arriba aparece la pregunta. Ah, pero hay que verlo donde comparte usted y respondimos acá. O sea, igual les sale la pregunta al principio, pero ya después cuando tienen que responder, lo ideal es que vean mi pantalla, porque creo que ahí les aparece todo el rato. Ah, ya. ¿Ya? Ah, 2 respondieron. Ay, no veo qué dice acá. 2 respondieron órgano, sistema. Ya, le faltó el tejido. Sí, de repente uno se puede olvidar de eso, pero no puedes pasar directamente de una célula a un tejido. Necesitas un conjunto de células como un poco más específicas que vendrían siendo el tejido. ¿Ya? Pero igual es confundible. Pero para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir. Va ganando Tamara.
Ya. Parece que las seleccionaron todas. Ya, bien. ¿Por qué no es población? Porque la población sí son componentes que están vivos, pero decir que está constituida por componentes bióticos de un ecosistema es demasiado amplio para una población. Una población podría definirse más como un conjunto de organismos de una misma especie, pero no componentes bióticos, porque eso implica, no sé, la relación entre un manzano, el pasto y un pajarito. Entonces no puede ser una población. ¿Por qué no puede ser una especie? Porque la especie es como de un mismo tipo de organismos que se puede reproducir entre sí, pero también componentes bióticos es un concepto demasiado amplio, o sea, como más especies, no solamente una. ¿Y por qué no es biosfera? Porque la biosfera es aún más amplio, porque eso compete a los componentes bióticos y abióticos. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Que varios se equivocaron. No. Ya, entonces vamos a seguir. Va ganando Constanza ahora. Bien, es la quitina. ¿Por qué no peptidoglicano? El peptidoglicano era un componente de la pared celular, pero de las bacterias, no de los hongos. Lo mismo con la celulosa no es parte de los hongos, sino que de las plantas, ¿sí? Esos tres sí, efectivamente son parte de la pared celular, pero no de los mismos organismos, para que tengan ojo. Y fosfolípidos no, porque eso no es parte de ninguna pared celular, sino más bien de la membrana, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Good. Siguiente pregunta. A ver. Bien. El dominio Eukarya está compuesto por 4 reinos, que son el plantae o vegetal, el protista, el animalia o animal y el fungi. Recuerden que el monera era un reino que estaba dentro del dominio protista, procarionte, ¿cierto? Pero está fuera del eucario, ¿ya? Siguiente. Quedan como 3 preguntas, todavía pueden remontar. Ya. Sabía que se iban a confundir, soy mala. Ya. Lo que pasa es que efectivamente la clorofila tiene relación con la fotosíntesis, pero tienen que leer bien la pregunta. La pregunta te está preguntando ¿cuál es el organelo? ¿Sí? La clorofila no es un organelo, es un pigmento, para que tengan ojo en eso. Y la mitocondria no, porque eso no tiene nada que ver con la fotosíntesis. Sí es un organelo, pero tiene relación con la respiración celular. ¿Ok? Profe, soy un asco para esto. No. De los errores se aprende. Nicolás y Constanza están muy cerca. Creo que esto va a definir todo.
Yo creo que se confundieron por la pregunta, porque están preguntando de mayor a menor complejidad. Eso es algo muy importante porque uno puede pensar que esto debe iniciar con célula, pero tiene que finalizar con célula en verdad, porque la célula dentro de todos los que salen acá es el menos complejo. Eso en primer lugar. Bueno, y en la segunda se equivocaron porque... ¿Cuál era la diferencia acá? Órgano. ¿Cómo? Está órgano antes de sistema. Y es Sí. organismo, sistema, órgano. Sí, que no lo veo bien. Ya, sí, ese es el orden. Sí. Bueno, igual lo entiendo un poco porque tenían que leer rápido para ganar más puntos. Esta es la decisiva para ver quién gana. Ya. En el fondo, si ustedes pusieron reproducción o metabolismo, no está mal porque efectivamente es una característica propia de los seres vivos, pero si ustedes leían todas son características propias de los seres vivos. De hecho, falta una. ¿Me pueden decir cuál es? La irritabilidad. Eso mismo. Que no quería poner las 4 porque si no se iba a notar mucho. Pero eso, no es que estén mal, efectivamente son características de los seres vivos, pero no son las únicas. Dentro de todas estas alternativas eran todas correctas. Entonces ahora vamos a ver quién ganó. Muy bien, Nicolás.